Detrás del caso de Alex Saab, el empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, hay una larga historia de intimidación y censura. Los costos personales para nosotros que hemos hecho esta investigación evidentemente son altos. Yo a día de hoy no sé cuándo podré regresar a mi país, no sé cuándo podré regresar a Venezuela. Durante más de 5 años, un grupo de periodistas le siguió la pista a Saab y su círculo más cercano, que incluye algunas caras conocidas. Y puedo mostrar lo que me dé la gana, porque yo he logrado todo, desde los zapatos hasta este reloj y la corbata, con el trabajo de mi cabeza. Todo el mundo, mucha gente allá de la oligarquía, se pronuncia contra Nicolás y contra Venezuela, yo salgo de frente. En la mesa de centro, armando el expediente de Alex Saab. En julio del año pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado gringo, OFAC, sancionó a Alex Saab por su participación en la red de corrupción del gobierno de Nicolás Maduro. A través de una sofisticada red de sociedades pantalla, socios comerciales y familiares, Saab volcó a mecanismos de lavado de dinero cientos de millones de dólares procedentes de la corrupción en todo el mundo. ¡Qué pena! ¿Sanciones? ¿Quién dijo que un país tenía el derecho de sancionar a un ciudadano o ciudadana de otro país? ¡Qué risa! No le coman cuento a eso. Las autoridades gringas le venían siguiendo la pista desde hace rato, pero Saab estaba escondido en Venezuela. Sin embargo, casi un año después del anuncio de la OFAC y en medio de la pandemia, pasó esto. Uno de los hombres más buscados del mundo por la Interpol, el barranquillero Alex Saab, presunto cómplice del presidente Nicolás Maduro de Venezuela en el fraude con paquetes alimentarios para los pobres de ese país, fue capturado en la isla de Cabo Verde frente a las costas de África. Estados Unidos, que le seguía la pista a Saab, lo señala de 8 cargos de lavado de dinero, al punto que fue incluido en la lista Clinton. Mientras Estados Unidos intenta que Saab sea extraditado cuanto antes a ese país, el gobierno de Nicolás Maduro dice que tiene inmunidad diplomática. Según el comunicado de la Cancillería venezolana, Saab estaba haciendo gestiones en nombre del gobierno bolivariano destinadas a garantizar el derecho a la alimentación, la salud y otros derechos básicos fundamentales del pueblo de Venezuela. Con la captura inesperada de Alex Saab cae uno de los peces gordos del círculo de corrupción de Nicolás Maduro y un misterioso hombre al que unos periodistas llevan años siguiéndole la pista. Armando.info es un medio venezolano de periodismo de investigación. Es un medio independiente fundado por periodistas que en los últimos años hemos cubierto historias como los Panama Papers, los Paradise Papers o el caso de Odebrecht. Alex Saab es un empresario colombiano que en menos de 10 años pasó del anonimato a la riqueza y la influencia gracias a los negocios de la revolución bolivariana. El nombre de Alex Saab apareció en abril de 2015, cuando Armando.info contó que era uno de los beneficiarios de un negocio de exportaciones de casas prefabricadas que se lucraba de las restricciones cambiarias en Venezuela. Abrieron unas empresas en Ecuador para fingir unas exportaciones desde Ecuador hacia Venezuela. Y fingiendo esas exportaciones, ellos podían cobrar en dólares esos contratos en Ecuador, pues, ¿no? Entonces fue un mecanismo por el cual buscaron, digamos, burlar el sistema de control de cambios en Venezuela. En este artículo de 2015, Armando cuenta que en tiempos de Mr. Santos y Hugo Chávez, Saab estuvo presente en la firma de un convenio entre Colombia y Venezuela como contratista del gobierno venezolano. Por Colombia, Alex Saab, representante legal de Fondo Global de Construcciones. Por Venezuela, Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias. Sobre la presencia de Saab en ese evento, hace poco Mr. Santos dijo lo siguiente. El gobierno venezolano quiso que ante nosotros, o sea, como simplemente testigos, se firmara un contrato o un convenio entre una empresa privada colombiana y el gobierno venezolano, no el gobierno colombiano. Más de un año después de esa primera denuncia, la agencia Reuters volvió a poner a Alex Saab en el radar. Esta vez Saab aparecía a la cabeza de una empresa sin experiencia que inexplicablemente se había ganado una licitación de la petrolera estatal PDVSA por cerca de 4.500 millones de dólares. Según le dijeron fuentes a Reuters, Saab tenía nexos con poderosas fichas del gobierno de Maduro y había hecho negocios con autoridades durante el mandato de Chávez. También era cercano a gente en las altas esferas de PDVSA. Y recomiendo
muy especialmente Casa de Papel, 4ª temporada. Muy buena, Casa de Papel. Vamos a robar a lo grande. Pocos días después, Armando.info retomó la denuncia de Reuters con las pistas que ellos tenían. La empresa de servicios petroleros era entonces otro negocio de Alex Saab. Esta vez aparecía su socio, un colombiano desconocido llamado Álvaro Pulido. Fue en esas dos historias periodísticas donde empezaron a aparecer algunas caras conocidas. Por un lado, la ex senadora colombiana y aliada del chavismo, Piedad Córdoba. Piedad Córdoba y Alex Saab son amigos, ambos han reconocido esta relación y desde el comienzo de nuestra investigación distintas fuentes nos señalaban que Piedad Córdoba había sido la pieza clave que le había abierto las puertas de Venezuela, del poder político venezolano, al señor Alex Saab. La estatura de Nicolás es igual a su estatura ética, a su compromiso ético, a la defensa de los pobres, a la defensa de la justicia social. Y por el otro lado, entró en escena un artista muy conocido. En algún momento nosotros supimos que luego de esas publicaciones de la agencia Reuters, el abogado en Colombia, Alex Saab, el señor Abelardo de la Espriella, también insinuó, amenazó con ejercer acciones legales que a la postre no se ejecutaron, pero sí estuvo ese mensaje latente luego de esa publicación de la agencia Reuters. Unos 6 meses después, el periodista de Univisión, Gerardo Reyes, se sumó a las pesquisas con una investigación sobre los posibles nexos que Alex Saab y Álvaro Pulido habían tenido con el narcotráfico en el pasado. El socio de Alex Saab, y reconocido por el propio abogado de Alex Saab en Miami, era un tipo narcotraficante que quería rehacer su vida. Y la manera de rehacerla fue acercándose al gobierno de Hugo Chávez. La investigación también mencionaba a Piedad Córdoba. Saab adquirió un avión ejecutivo en el que viajaba a París. En esta ciudad, el empresario alquiló una amplia casa y compró varios automóviles de lujo. La senadora Córdoba fue visitante de la casa en viajes de compras a las mejores tiendas de la ciudad. Preguntada por su vínculo con Saab, hace unos días Córdoba dijo esto. Un papá muy distinguido y además una persona que durante muchísimos años, trabajó por Palestina, por lograr obviamente revertir todo lo que pasaba allá. Sí lo conozco, sí lo conocí, pero sus relaciones comerciales y diplomáticas o de negocios con Venezuela, de eso no tengo ni la menor idea. Pero volvamos a marzo de 2017. En respuesta a la denuncia periodística de Univisión, Alex Saab denunció al canal por difamación. Adivinen con cuál abogado. Abelardo de la Espriella, a través de un abogado local, contrató a un abogado local para demandarnos, para que Saab nos demandara por las cosas que él consideraba difamatorias en el artículo. Entre más me ataquen y más jodan, pues con más cosas les voy a salir. Si fueran inteligentes no estarían tan necios, porque qué tal y que me dé por meterme en la política, y ahí sí que los pongo a coger carretera a todos. Un mes después, Armando.info reveló que Alex Saab también tenía el negocio de uno de los programas bandera del gobierno de Nicolás Maduro. El programa de los CLAP básicamente es la venta de alimentos subsidiados por parte del gobierno venezolano a la población de menos recursos. Pero lo que nosotros logramos detectar en nuestra investigación es que desde el comienzo de este programa, en 2016, uno de los grandes beneficiarios de esto era Alex Saab. A través de distintas sociedades registradas en paraísos fiscales, Alex Saab recibía contratos millonarios del gobierno venezolano, salía a comprar en países como México o Turquía alimentos de muy baja calidad y los revendía al gobierno venezolano con sobreprecios. Los CLAP se sumaban entonces a la lista de negocios insignia del chavismo de la mano de Alex Saab. Sin lugar a duda, hoy por hoy tenemos un instrumento fabuloso, que son los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Fabuloso. Que logran lo que nadie en este país puede lograr. Fabuloso. Por la época de esa denuncia de Armando, la Asamblea Constituyente Oficialista de Venezuela había destituido a la fiscal general Luisa Ortega por estar incomodando al régimen. Está confirmado, la fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz se encuentra en Colombia junto con su esposo Germán Ferrer. Huyeron de Venezuela después de una orden de captura. Ortega empezó a hablar de muchos casos de corrupción del gobierno venezolano, entre ellos el de los CLAP. Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP, una empresa mexicana registrada en México a nombre de 2 personas. La empresa tiene nombre Gross Grand Limited
una empresa que se presume que es del presidente de la República, Nicolás Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab. La denuncia de Ortega hizo que finalmente Alex Saab hablara desde Caracas. Pocos días después, en una entrevista vía correo electrónico, le dijo al diario El Tiempo que no conocía a Maduro más allá de actos protocolarios y que era amigo de Piedad Córdoba, pero que no la veía hace rato. Y no se podía perder la costumbre. El abogado de Alex Saab anunció en ese momento que denunciaría penalmente a la exfiscal Ortega. Por cuenta de las denuncias periodísticas en 2017, la situación de los periodistas de Armando.info en Venezuela se volvió insostenible. Nada más nosotros comenzamos a publicar los primeros reportajes que demostraban la vinculación del señor Alex Saab en el negocio de los clubs. Nosotros y el equipo de Armando.info empezó a recibir amenazas de distinta índole, sobre todo amenazas anónimas vía redes sociales. Poco después de eso, recibieron la señal de que tenían que irse del país. Ahora, ¿por qué Alfredo Mesa y Ewald Scharfenberg se tienen que ir de Venezuela por esta denuncia periodística? ¿Qué pasó? Porque finalmente entonces en septiembre uno de estos empresarios, Alex Saab, introdujo una demanda por difamación e injuria que, como bien sabes, en el resto del mundo civilizado son, digamos, delitos civiles, ¿sí?, que imponen algún tipo de sanción, pero que tiene que ver con multas, etcétera. Pero en Venezuela no es que siguen siendo, es que incluso bajo el chavismo se ha aumentado la pena como un delito criminal, pues, ¿no? Y bueno, en definitiva, hablando con nuestros abogados y evaluando las circunstancias, nos dimos cuenta de que primero no tenemos ningún tipo de garantía procesal, judicial, pues no, y además que está muy claro por todas las versiones que nos llegan que el desenlace va a ser contrario a nosotros, pues, ¿no? Instalados en Bogotá desde febrero de 2018 y sin el riesgo de ir a la cárcel, los periodistas de Armando.info arreciaron sus investigaciones sobre el abanico de negocios de Alex Saab con el gobierno de Nicolás Maduro. Según explicó Armando en varios reportajes, también tenían empresas de materias primas, gimnasios, carbón y oro. El oro de la patria, el oro del pueblo. Armando.info ganó premios y reconocimientos por este trabajo, pero sus periodistas fueron intimidados, amenazados y terminaron en el exilio. La forma de dar la pelea que tenemos nosotros es hacer periodismo. Pues, claro, ¿no? por supuesto. Entonces, en la prisión o con una prohibición de salida del país, etcétera, pues vamos a estar, digamos, amarrados de manos. De acuerdo. Entonces, lo que queremos es seguir haciendo periodismo con las circunstancias que estamos enfrentando, obviamente, y arreglándonos a ellas. Alex Saab fue finalmente arrestado hace unas semanas en Cabo Verde, mientras hacía una escala de camino a Teherán, pero pudo haber sido arrestado 2 años antes, en septiembre de 2018, de no ser porque su abogado, al parecer, se enteró de que su cliente iba a ser capturado en Barranquilla. Según informó Univisión hace poco, el empresario y varios de sus familiares lograron evadir la captura luego de que un policía corrupto pasó la información del operativo a la firma de Abelardo de la Espriella. De la Espriella, que según dice, sin ninguna prueba, dejó de ser abogado de Alex Saab en julio del año pasado, niega ese episodio y dice que más bien se trató de un intento de extorsión en su contra. Tal vez de la Espriella denuncie otra vez a Univisión por difamación, o de pronto me demanda a mí otra vez por repetir esa denuncia acá. Vuelves a decir otra cosa de esas y tendrás que verte conmigo aquí cuando salgamos. Pero hay al menos una cosa que no podrá negar. Mientras de la Espriella se hacía rico defendiendo a un aliado de Nicolás Maduro que se llenaba los bolsillos a expensas de la pobreza en Venezuela, escribía esto: los venezolanos de bien y la comunidad internacional en pleno deben entender que la muerte de Nicolás Maduro se hace necesaria para garantizar la supervivencia de la República. Y nos daba estas lecciones. Es que el socialismo, el comunismo, la izquierda radical es un modelo político y social fracasado en todo el mundo. En lo único que ha sido bueno el comunismo es en generar pobreza y en acabar con los medios de producción y en acabar con la clase media. Eso es importante que nuestra juventud lo entienda. La revolución alcanza para todo. Este es el periodista Roberto Denis. Forma parte de una red de extorsión a través de un portal denominado Armando.info. Allí se autodenominan periodistas de investigación
pero bajo la sombra es una perversa plataforma que aplica el periodismo de extorsión. Los que lavan los inodoros son los abogados criminalistas como este señor de la Espriella, ahora lavador de inodoros de SAP.